Mire el panorama mundial. Todos los países que han escogido malos gobernantes o gobiernos que se han declarado enemigos de Dios, ninguno tiene prosperidad económica, ni material, ni espiritual. Muchos de estos países están padeciendo en este momento miseria, hambre, desempleo, inseguridad, ruina y una verdadera crisis, podemos anotarlo, porque escogemos siempre mal a las personas que nos gobiernan y otra vez Dios nos pone a escoger entre el bien y el mal, pero siempre escogemos el mal o los malos. Leamos qué dice la Biblia sobre este tema, no hablemos tanto. Jueces, libro de Jueces, capítulo número 2, a partir del verso número 11, hay una narrativa bien interesante sobre este tema. Leámosla textualmente. ¿Qué dice? Dice así: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, y los cuales adoraban y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Palabra de Dios. Y dentro de este tema de las malas decisiones, de las malas elecciones durante la temporada o época electoral de los países, de los gobiernos, la Biblia también hace referencia a los que cambian el día de las elecciones, mucha atención, su voto. La papeleta electoral la cambian. A cambio, votan por el que les ofrece un chorizo, una empanada, un tamal. ¿Cómo les parece? Cambian el voto por una empanada, un chorizo, un tamal, una botella de licor o dinero. Viene un candidato que no es apto para gobernar, pero que les ofrece dinero a cambio de su voto el día de las elecciones, y entonces votan por él, por el inepto, corrupto, criminal. Y no solamente lo amarran a él, sino que también amarran a toda la familia, porque la llevan a votar por esa persona, el hombre. Pero ¿qué dice Dios sobre este importante tema que ocurre siempre durante las elecciones? Leamos. Epístola a los Romanos, libro Romanos, capítulo número 1, a partir del verso número 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. De modo que, atención, pastores cristianos y sacerdotes católicos, insten, enséñenle a sus feligreses desde sus púlpitos que el día de las elecciones es necesario salir a votar, pero votar bien, no votar el voto, votar por personas idóneas, pulcras, correctas, honestas, personas ejemplo de buenos ciudadanos, pero sobre todo lo más importante, que sean temerosos y obedientes a los mandamientos, leyes y mandatos de Dios. Y no vamos a cometer el error de siempre, escogiendo el mal, que es lo que tiene a este país, Colombia, y a la mayoría de naciones del mundo o países latinoamericanos, al borde pues, de una situación de destrucción. Hay miles y miles y miles, por no decir que millones de candidatos que se están presentando. ¿Cómo les parece? Y uno se pregunta, el porqué de ese inusitado interés. Miles y miles de candidatos. Un interés de llegar inusitadamente a cargo del gobierno a través de la política. Y es que cada día son más y más y más los candidatos, hasta que llegará el día que habrá más candidatos que votantes. Y es que hay poblaciones, municipios pequeños, donde pareciera que hay más candidatos que los que van a votar. Entonces uno se pregunta qué va a pasar en esta situación. ¿Y todo por qué? Discúlpeme, porque la mayoría de candidatos ven en estas posiciones no la manera de servir al pueblo que los eligió, no la manera de servir al pueblo que los eligió, no la manera de servir al pueblo que los eligió, sino el mecanismo o la manera más fácil y rápida de enriquecerse y sin tener que trabajar, estudiar o hacer el más mínimo esfuerzo. Repitamos, duélale a quien le duela, pero lo manda a decir Dios. ¿Qué es? ¿Por qué ese inusitado afán de miles y miles que quieren ser candidatos? Porque la mayoría de candidatos ven en estas posiciones la manera no de servir al pueblo que los eligió, sino el mecanismo o la manera más fácil de enriquecerse sin tener que trabajar, estudiar o hacer esfuerzo. Así que yo definiría a un buen candidato o candidata como una persona que cree en Dios, le cree a Dios y obedece sus mandamientos, leyes y mandatos. Una persona honesta, tan honesta que pueda jurar, colocando las manos sobre la Biblia, que no se apoderará de los dineros del Estado, que jurará ante Dios que no se apoderará de los dineros del Estado cometiendo todo tipo de corrupción para su lucro personal, no cometerá fraude, no hurtará, ni se apropiará de los dineros que le fueron encomendados por un pueblo, no robará, no matará. Es que eso lo dice Dios, lo advierte, que va en contravía con sus decisiones, las decisiones de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial. Y esto pues sería un buen comienzo para votar por un candidato que yo lo definiría casi que como perfecto, ¿no? Casi perfecto. De modo que, como dijimos al principio, está en nuestras manos. Tenemos nosotros la decisión, el día de elecciones, de buscar a las personas idóneas y correctas que, casi que representando lo que Dios quiere, la llevemos a las posiciones que van a ocupar, para que de esa manera no tengamos después que lamentarnos, que es lo que siempre sucede, lamentaciones y lamentaciones después, y ya para qué. De modo que Dios permita, Dios ilumine nuestros cerebritos, Dios le dé luz a nuestras neuronas,
para que entendamos la importancia, la trascendencia de este tema de la política, en donde podamos escoger personas, repito, idóneas y correctas, representantes del bien, que las llevemos a esas posiciones y de esta manera recibiremos la bendición de Dios. Porque ¿qué ocurre? Dios está pendiente también de la situación y como Él no ama la corrupción, Dios detesta la corrupción. Y está en la Biblia y lo hemos leído aquí constantemente. Y esto está saturando, este cáncer está acabando con la sociedad, con los gobiernos, con las administraciones, el cáncer de la corrupción, porque nadie quiere trabajar, nadie quiere estudiar, nadie tiene que esforzarse y eso lo dijo Dios, que ese es nuestro premio por haber desobedecido desde el tiempo de Adán y Eva sus mandamientos. Y entonces, ¿qué dijo? Tenemos que ganarnos nuestro pan difícilmente y hay quienes no quieren ganárselo difícilmente, sino suavecito, sin tener inclusive ni que estudiar, ni que esperar, sino ya. De modo que Dios sea propicio de nosotros, de nuestras mentes. Y a propósito, roguémosle a Dios para que presente o nos presente candidatos que le representen a Él, o sea, a Dios. Yo por mi parte estoy haciendo esa plegaria, esa oración personal. Señor, pon en nuestro camino personas que te representen a ti, que públicamente lo expresen, porque esa es la otra cosa. Nadie menciona a Dios para nada. Son poquísimos, casi que ninguno los candidatos que en sus propuestas de gobierno dicen, si Dios nos respalda, si Dios lo quiere, contemos con el apoyo de Dios. Es que eso pasaba en la antigüedad. En la antigüedad pasaba así. Los mandatarios y los candidatos, antes de iniciar su proceso, su camino electoral, oraban, se encomendaban a Dios. Léanlo, inclusive en la historia del país de los Estados Unidos. ¿Cómo les parece? Los senadores, los congresistas y los presidentes al iniciar diariamente sus jornadas, sus tareas de labor en el gobierno, oraban, se encomendaban a Dios, pero eso desapareció y por eso estamos como estamos, porque la gente está obstinada y no quiere saber de Dios. Y los candidatos tampoco, uno los observa o los escucha, se enfrentan entre sí, casi que a golpes, candidato contra candidato y candidata contra candidata, el uno habla mal del otro, pero primero no hay propuestas y segundo, no se escucha, no se escucha la palabra Dios. Por eso dice Dios en su palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si un candidato tiene a Dios, tiene el respaldo celestial, tiene el respaldo del cielo y obviamente Dios lo bendecirá. Pero es que no quieren entender los candidatos, que son, repito, miles, miles y miles afanados por ocupar una posición, pero no nombran para nada a Dios, que es el jefe de jefes, el rey de reyes, el Señor de señores, de modo que de manera que cuando sigamos así o los candidatos sigan así, pues no se obtendrán resultados positivos, porque lo hemos leído ahora en las Sagradas Escrituras, Dios no está con el mal, ni con el malvado, ni con el corrupto, ni con todo lo que se representa pues la maldad. Dios no está con estas personas. Y si las elegimos, pues tendremos administraciones que tanto daño le han causado a los países. Pero no hable más, anciano periodista. Dígame qué dice Dios a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, a través de su palabra. Vamos a una pausa y vamos a leer textualmente qué dice Dios a través de la Biblia. Ya regresamos.